Amado hermano, ¿estamos o no estamos de fiesta el día de hoy? Amado hermano, yo sentí ahí que estamos de fiesta, hermano. No sé usted, pero yo me deleité con las alabanzas, hermano. Y no creo que ustedes no se hayan deleitado con esas alabanzas, hermano. Por eso, amados hermanos, siempre el pueblo cuando está alabando y adorando a Dios, estamos de fiesta con el Señor. Dele la gloria y la honra porque Él se lo merece. Amado hermano, en esa misma posición nos vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Filipenses, el libro de Filipenses capítulo 1 del verso 12 al 30. Ayúdemele con la Biblia al hermano Francisco que está sin Biblia. ¿Alguien que me le ayude? Es bueno que todos estemos con la palabra de Dios. Aquí a mi querida hermana, con la Biblia también, mi amada hermana, nuestra hermana que nos visita, ayúdela también. Bien, amados hermanos, el título de este mensaje que tenemos el día de hoy dice en el libro de los Filipenses capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. Así dice en la Biblia. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, amados hermanos, vamos a tomar el mismo título para nosotros reflexionar en esta tarde. Yo leo el primer verso y ustedes leen el siguiente. 12. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido con el avance del Evangelio. Ustedes. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ustedes. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ustedes. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Cristo resultará en mi preservación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que daré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os compartiréis como el destino del Evangelio de Cristo, para que os sea cargada a veros, pues quede ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Todos, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hasta ahí la lectura de la palabra. Tome asiento, mi amado hermano. Siéntase usted cómodo. Vamos, mi amado hermano Mario, ayúdeme con el ventilador porque quedó del otro lado. Bien. Siéntase cómodo, amado hermano. Apague todos los celulares, todas esas cositas que nos van a estorbar a esta hora. Muy bien. Bien, amados hermanos, vamos a ver qué el Señor nos tiene preparado el día de hoy con la experiencia de un hombre que, habiendo sido perseguidor de la iglesia, Dios lo levantó de tal manera que él abandonó todo cuanto tenía por servir al Señor. Un hombre que verdaderamente no solo abandonó lo que tenía, sino que estuvo dispuesto a padecer persecuciones, rechazos, odio, por amor ¿a quién? Al Señor. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, amados hermanos. ¿Bien? Vemos que este es un relato del libro de Filipenses. El apóstol Pablo levantó una iglesia en este pueblo de Filipo. Entonces, amados hermanos, más o menos, Pablo levanta una iglesia en ese lugar y los hermanos de aquella congregación, dice la historia bíblica y también la misma Biblia, que amaban demasiado al apóstol Pablo. Lo amaban tanto que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por su hermano. Miren, amados hermanos, es lo que debemos aprender nosotros en esta iglesia, hermano. No solamente amen a su pastor, amen a todos sus hermanos. Si hay algún hermano que tiene una dificultad, sea capaz usted de hacer cualquier cosa por su hermano. Eso es vivir en el amor de Cristo. Cuando Pablo levanta esta iglesia, nos relata la historia bíblica que más o menos transcurrieron unos 10 años que Pablo emprende el viaje hacia Roma. Y es en este lugar donde Pablo trataba también de predicar el mensaje en un pueblo muy complicado como era el pueblo romano. Pero lamentablemente, bajo los ojos de la carne, Pablo cayó preso. Debemos recordar que Pablo formó parte de la primera iglesia y en aquel tiempo había demasiada oposición hacia primero Cristo y luego su iglesia. Entonces, los verdaderos pioneros que estaban totalmente tras la caída de la iglesia era justamente el Sanedrín, compuesto por los escribas y fariseos, que trataban a toda costa de desacreditar el evangelio de Cristo. Y Pablo, que era un hombre que inicialmente estuvo persiguiendo a la iglesia, cuando Dios lo hace verdaderamente levantar a Pablo para que ahora sí le sirva, ahora Pablo tiene como enemigo a sus propios coidearios, que eran los escribas y fariseos, o sea, las autoridades del Sanedrín. Se opusieron ferozmente contra Pablo, hermanos, a tal punto que en ciertas ocasiones hasta lo golpearon, hermanos. Pero Pablo eso no le importó. Pablo, a pesar de las amenazas, de los golpes, de los rechazos, de las injurias, Pablo continuaba adelante en el ministerio, hermano. Mire qué interesante es esto, hermano.
Nosotros a veces con pequeñas cositas tan pequeñas ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos estar aquí, nos sentimos tan heridos porque no queremos estar aquí. Y miren lo que nos enseña la Biblia, que Pablo padeció tantas cosas por amor a Cristo. Entonces, amados hermanos, vamos a ir viendo versículo por versículo que nos narra esta preciosa historia. El verso 12 dice que Pablo comienza diciendo en esta parte de la carta: hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado ha contribuido en el avance del Evangelio. Hermanos, empieza así diciendo Pablo. Pero yo he tratado de profundizarme en esta palabra, amados hermanos. ¿Quién eran los hermanos de Pablo? Quizás la carta nos dice que era la iglesia de Filipo la que él se refería, hermano. Pero en la iglesia de Filipo, la Biblia nos puede estar relatando que estaba compuesta de hombres y de mujeres que formaban parte de esta congregación. Pero entre ellos habrían dos grupos, creo que ya expresé esto en alguna ocasión, que son los que verdaderamente sirven a Dios y son los que no sirven a Dios. O sea, oran, ayunan, cantan, pero no viven para Dios. Amados hermanos, esta palabra hermano tiene un peso verdaderamente grande. Hermano no le podemos decir a cualquiera. Hermano, dice Jesús que solamente son aquellos que hacen ¿quién? La voluntad del Padre. Pablo está refiriéndose a sus hermanos de la iglesia de Filipos, sí, pero no a todos ellos, sino a los que estaban dispuestos ¿a qué? A sufrir por la causa de Cristo. Ahora la pregunta en esta noche para este pueblo precioso: ¿este pueblo está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Amado hermano, sufrir por la causa de Cristo conlleva ¿a qué? Abandonar tantas cosas. Cristo, debemos recordar que Él abandonó ese trono de gloria para venir a padecer por nosotros que éramos pecadores y encima lo rechazamos y aún peor, lo matamos. Y a pesar de eso, Él no se dio por vencido, sino que llegó a la meta. ¿Cuál era la meta de Cristo? La salvación del hombre. O sea, de usted y de mí. Por favor, esos teléfonos. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Pablo también hizo. Pablo dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice estas palabras, Pablo está copiando lo que verdaderamente Cristo hizo por nosotros. Dejarlo todo por amor ¿a quién? A las almas. Y así está haciendo Pablo ahora, imitando al Señor Jesucristo. Y no nos lleva el Señor Jesucristo a imitarlo a Él también. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solamente se refiere a eso el Señor, sino a tantas cosas que podemos aprender de nuestro Maestro. Por eso, amados hermanos, hay que hacer conciencia que no toda persona, aún dentro de nuestra iglesia, puede ser llamado hermano, porque los hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad del Señor? Son aquellos que han conocido el verdadero amor de Cristo, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, hermano. Entonces, Él es su hermano. Él es el hermano a quien se está refiriendo el apóstol Pablo. Luego dice en el mismo versículo: quiero que sepan que Pablo estaba dispuesto ¿a qué? A que la iglesia de Filipenses conozca cuál era su situación en Roma. Porque esta carta fue escrita desde Roma ¿hacia quién? Hacia la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque los hermanos de la iglesia de Filipenses estaban dispuestos a averiguar como sea cuál era la situación de Pablo.
preocupación que tiene el hermano por el hermano que está padeciendo dificultades por llevar el evangelio. Por eso es que, hermanos, ustedes deben de estar preocupados por su pastor, por su hermano que está trabajando en la obra del Señor. Aquí tenemos hermanos que también predican la palabra de Dios en otros lugares y nosotros debemos desde nuestros hogares estar orando por ellos de mañana, tarde y noche, hermano. Aunque nosotros no hagamos prácticamente el mismo trabajo, por lo menos debemos de preocuparnos por orar por nuestros hermanos que trabajan en la obra. La iglesia de Filipo estaba preocupada por Pablo. Ellos oraban tanto por la situación de Pablo. A tal punto, amados hermanos, que envían a una persona a verificar, a investigar la situación de Pablo. Y no solamente con el propósito de averiguar, sino que la iglesia también envía ayuda a Pablo. Mire, es importante que también nosotros prestemos ayuda al hermano que está pasando dificultades. Primero debemos de preocuparnos por los hermanos que están dentro de la obra, trabajando por la obra del Señor, hermano. No debemos confundir la labor de la iglesia con la labor de la Junta de Beneficencia, hermano. La Junta de Beneficencia busca ayudar a las personas y ellos se olvidan del asunto. No. Nosotros estamos aquí para que las almas vengan para Cristo y también ayudarlas también a sostener. La iglesia debe de ser ayuda para ellos. Cuidado nosotros caigamos en la labor que no nos corresponde caer. Porque eso a veces nos lleva a también tener grandes dificultades, hermanos. Luego dice, amados hermanos, la siguiente frase: en realidad. Es que, amados hermanos, Pablo sinceramente estaba pasando un momento de apremio en Roma por llevar el evangelio de Cristo. En lugar de que las personas abiertamente lo reciban, por recibir un mensaje que era para beneficio de ellos, inducido ellos por este grupo de sacerdotes tiranos, ¿qué hacen? Lo cogen y lo apresan. Y no es que lo apresan solo porque predicaba el evangelio, lo apresan levantando falsas acusaciones contra Pablo, hermano, que era un alborotador de la sociedad. Y así tal vez puede ser que pase con nosotros, amados hermanos, que un día estemos predicando y alguien venga y se acerque y nos quiera acusar de alborotadores, solo porque el evangelio para él le causa oprobio. Me tocó ver un caso de un hombre en un video que por ahí hicieron circular, un anciano que se opuso a la predicación del evangelio. El pastor con los hermanos predicaban y él tenía tanto odio de escuchar la palabra de Dios que primero va a buscar una corneta y después con el auto intentó hacerle bulla demasiada para que este hombre no predique la palabra de Dios. Pero Dios es más poderoso, que no usó la violencia, usó masivamente a la gente para que respalde la predicación de la palabra y no le quedó más remedio a este hombre que irse. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de persistir y perseguir el deseo de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, amados hermanos. Por eso felicito a los hermanos que llevan el mensaje a otros lugares. Mis felicitaciones. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Amado hermano, si usted no sale a predicar a otros lados, por lo menos predíquele a sus vecinos, predíquele a sus familiares, pero predique el evangelio, hermano. No haga que el evangelio se frene con su descanso, con su comodidad dentro de sus hogares, hermano. Haga como Pablo nos está enseñando en esta noche. Pablo no le importó que iba a padecer y a ser maltratado en otro lugar por llevar el mensaje. Por eso, amados hermanos, Dios quiere hacerlo entrar en conciencia en esta noche.
Si usted dice ser un verdadero cristiano, estaría dispuesto a sufrir las penalidades que el apóstol Pablo estaba sufriendo. Eso es el verdadero cristianismo. No es irse a encerrar en una congregación X y estar cante y nunca salgo de la iglesia, hermano. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es ir a padecer por Jesucristo. El cristianismo no es estar cómodo en una congregación, en cada reunión cante y la gente afuera perdiéndose, hermano. Pablo tuvo que ser golpeado, maltratado, injuriado. Y a él no le preocupó eso, siguió adelante, hermano. Esa era una realidad en la vida de Pablo. Luego le dice en la misma carta: lo que me ha pasado ha contribuido en el avance del evangelio. Pablo en Roma cayó preso, hermano, por llevar el mensaje. Muchos de nosotros creeríamos en esas circunstancias que todo habría terminado allí. Oh, el hermano cayó preso y el asunto murió allí. Pero eso es cuando nosotros caminamos en la carne, hermano. Pablo nos está demostrando en este relato algo totalmente diferente. Cuando Pablo estaba preso, para él fue mejor todavía. Porque justamente en ese lugar había gente que creía que ya no había nada que hacer con la vida de ellos. Es en la cárcel donde el Señor permitió que Pablo llegara, porque era necesario llegar con la palabra de esperanza a esta gente que estaba encarcelada y que creía que ya no había nada que hacer en la vida de ellos. El Evangelio llegó a la casa de César de esa forma. Porque si Pablo nunca hubiera sido encarcelado, de ninguna manera el Evangelio podía haber entrado hacia la edificación de César, que a la vez tenía también cárceles cercanas. El Evangelio en la cárcel, Pablo dice que él estaba preso, sí. Su cuerpo físico sí estaba preso, encadenado. Pero lo que no podía estar presa era la palabra de Dios. El encadenado se dedicaba a predicarle a los compañeros de celda. Su voz no se detuvo. Aún ahí, en esa condición, él recuperó valor, aliento y siguió predicando. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a luchar aún en medio de las circunstancias por predicar el Evangelio? ¿Lo haría usted, hermano? ¡Wow! ¡Qué triste, hermano! No lo haría. ¿Cuántos estaríamos dispuestos en esa circunstancia a predicar el Evangelio, hermano? Muy pocos. Pues déjeme decirle, hermano, que usted lamentablemente que no respondió, no está listo para vivir para Cristo, hermano. Cristo quiere personas valientes. Cristo quiere personas que estén dispuestas a dejar cualquier cosa por Él. Hermano, preocúpese por su situación. El Señor no pone los mensajes por gusto, Él pone los mensajes porque Él sabe lo que hay dentro del pueblo, hermano. Pablo no se detenía por nada. Él siguió predicándole quizás a los peores delincuentes que habrían en la cárcel, hermano. Y ya vamos a ir viendo este relato más adelante. El verso 13, miren lo que nos dice. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, estamos hablando del palacio del emperador romano, y a todos los demás que estoy encadenado, ¿por quién? Por la causa de Cristo. Amados hermanos, muchos en esta noche estamos cómodos en esta silla y en esta ventilación que tenemos, hermanos. Eso no es lo que quiere Cristo para nosotros. Cristo quiere un sacrificio verdadero por amor a su nombre. Es allí donde se ve, en el campo de batalla, donde se ve al verdadero soldado. Usted pasa a ser un soldado en las filas del ejército de Cristo, hermano y hermana. Si usted no está lista para salir a combatir a las huestes demoníacas, ganando almas para el Señor, simple y llanamente, hermano, tengo que decirlo aunque le duela, no sirve para la obra del Señor.
No sirve, hermano. Porque Dios no quiere gente que esté sentada en una banca. Dios quiere gente que se levante y predique el Evangelio, aún a pesar de las dificultades que encuentre en el camino, hermano. Pablo lamentablemente fue encarcelado, hermano. Y es más aún, cerca de él, con él, estaban guardias que se turnaban cada cierta cantidad de horas, hermano. Cada 4 o 5 horas pedía un relevo a reemplazarlo al guardia que custodiaba a Pablo. ¿Y qué pasaba con Pablo cuando pasaba eso de allí? Pablo decía, mejor cámbienmelos, porque ahora le predico al siguiente y le sigo predicando al nuevo que venga. Pablo nunca se detuvo, hermano. Este es un ejemplo precioso de alguien que sentía verdaderamente primero amor y luego esa pasión por predicar la palabra de Dios en todo tiempo. Mire, hermano. Y a veces nosotros tenemos dentro de este pueblo, hermano, voy a enfrascarme en este pueblo, hermanos que estamos en situaciones difíciles y nos enfrascamos en los problemas y no venimos a la iglesia. Peor aún, ni siquiera predicar la palabra. Eso habla de la triste condición en que está viviendo aquel hermano o hermana que hace estas cosas, hermano. Hermanos, la iglesia es para que nosotros vengamos primero a curarnos ¿de qué? De las heridas que nos deja el pecado. Y además aquí nos van a dar la vitamina que nos sirve para tener fortaleza y energía para seguir adelante en la obra. ¿Cuál es esa vitamina? La palabra de Dios, hermano. Pero lamentablemente algunos no estamos al ritmo de Pablo. Es más, nos dormimos aquí en la iglesia, hermano. Eso habla de la triste condición en la que estamos, hermano. Nos dormimos en la iglesia y no nos importa la palabra del Señor. Padre, el Padre siempre nos ha llamado ¿a qué? A imitarle a Él. Nosotros debemos de tener, amados hermanos, la santidad de Dios. Ya lo vimos en la prédica pasada, hermanos. Y por esa santidad que nosotros vamos a tratar de ganar o guardar o relacionarnos con Él, hermanos, nosotros debemos de aprender de nuestro Dios. Pablo está reconociendo que el lugar donde él estaba muy resguardado. No había cómo escaparse, hermano. Esa era otra cosa, hermano. Para que le hayan puesto una guardia personal, alguien que lo controle a él mañana, tarde y noche, hermano. Estaba muy protegido. Pero eso no era impedimento para Pablo para llegar con la palabra de Dios a muchas personas. 14. Gracias a mis cadenas. Wow. Gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto, hermano? Póngale atención porque estas van a ser preguntas para el día jueves. Gracias a mis cadenas. Pablo está reconociendo que las cadenas son el impulso para motivarlo a seguir predicando la palabra de Dios. Él quería demostrarle a Dios cuánto lo amaba, que a pesar de la dificultad de estar encarcelado, él nunca se iba a detener. Es más, fue la razón también para que los hermanos de la iglesia de Filipenses se atrevieran ahora sí a predicar la palabra de Dios. A veces creo que es necesario de dejar solos a las ovejas para que aprendan a defenderse. Porque yo creo que el maestro estando cerca, las ovejas están comen y engordan y no se levantan de la silla. ¿Sí está bien, hermano? Ahora sí,
quiere decir que la iglesia no salía a predicar valientemente. Es que ahora sí, viendo a Pablo en esa situación, ellos se animaron a salir a predicar la palabra, a pesar de los obstáculos que había, hermano. Creo que vamos a tener que hacer lo mismo acá, si es que no se terminan de perder. Es lo que nos está enseñando la Biblia, hermano. La iglesia de Filipo estaba sola, sin su autoridad máxima, que era el apóstol Pablo, porque estaba preso, hermano. Pero debemos de entender que la palabra nunca quedará presa. Esto nos quiere decir que en cualquier situación de nuestras vidas, la palabra nunca va a estar presa. Sea que tengamos problemas con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, la palabra de Dios nunca debe de estar presa y nosotros debemos de resolver esos problemas con la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Quizás pocos estamos aprendiendo porque otros estamos preocupados de estar quizás durmiéndonos. Aquí se viene a aprender la palabra, hermano, para saber qué hacer allá afuera cuando estemos frente a las dificultades. Amado hermano, mire, aparte de estar encadenado, dice, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar el Evangelio sin temor la palabra de Dios. Así es, hermano. Atrévase usted, hermano, a levantarse. No se quede en esa silla. No se quede en la condición en la que se encuentra hoy, hermano. Anhele algo más. Recuerdo que a veces nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, ¿qué quieres anhelar para el día de mañana? Yo quiero ser un profesional en esto, yo quiero ser un abogado, quiero ser un médico y el mejor de todos. Si yo les pregunto a ustedes qué quieren ser de ahora en adelante dentro de esta obra, ¿qué querrían ser ustedes? Solo pocos, hermano, porque otros tenemos en poco las cosas de Dios. Todo esto le va a ser recordado el día de mañana, hermano. Dios le va a mostrar la imagen suya en la silla, hermano. Mírate, ¿ves? Así estabas ahí. Y Dios lo pondrá. Y no podrá decir nada usted, hermano. Todo evento que usted haga, Dios se lo mostrará nuevamente. Por eso dice la palabra de Dios que lamentablemente poquísimos serán los que encuentren el camino de la salvación. Porque el camino de la salvación es angosto y lleno de dificultades, hermano. Lleno de problemas. Quizás falten hermanos dentro de esta obra porque se quedaron escuchando los resultados de las votaciones. ¿Qué nos interesa a nosotros eso, hermano? Eso está bien para afuera. Nosotros debemos de preocuparnos por el resultado ¿de qué? De nuestras almas. Porque el hombre que se pare allá afuera simplemente es un hombre. Pero nosotros, al único ser que nosotros debemos de preocuparnos es por Jesucristo, quien verdaderamente nos dio el camino para la salvación eterna, hermano. De Él debemos de preocuparnos. Amados hermanos, el verso 15, miren lo que nos está enseñando. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia. Aquí viene el primer problema que Pablo encuentra en la iglesia. O sea que en la iglesia de Filipo había dos grupos de hermanos, como puede haber aquí también, hermano. Puede haber aquí. Miren lo que está diciendo Pablo. Cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con
buenas intenciones. Dentro de la iglesia de Filipo había un grupo de hermanos que quizás estaban inducidos por la religiosidad que les enseñaban los religiosos, hermanos, llevados todavía a seguir bajo el esquema de la ley. Y muchos de ellos estuvieron quizás predicando la palabra de Dios con el ánimo de ¿qué? De engrandecerse ellos y apocar a Pablo. Y es lo que puede ocurrir también en esta congregación, hermano. A lo mejor en alguna ocasión nos toque salir a predicar casa por casa y yo seleccione un grupo X de los dos hermanos, el uno se le destina para que hable y el otro a lo mejor le queda viendo con envidia. Y después mete su boca sin que nadie le diga que hable y comienza a hablar bajo su propio pensamiento. Mucho cuidado con esto, hermano, porque esto no es de Dios. Usted podrá hablar de la palabra de Dios, pero no como Dios manda. Siempre hay que hacer que nosotros llevemos el mensaje de acuerdo a los lineamientos que el Señor nos enseña. Amén, hermanos. Como que a poco nos gusta esto. Por envidia, ay de la envidia, hermanos, cuidado. Hay predicadores, hay hermanos que son envidiosos, ¿no es verdad? No dicen nada, pero por dentro están llenos de envidia hacia el hermano. Ah, es que este hermano, no solo es el tema de que predique, es que esta hermana, el hermano pastor solamente quiere que cante ella porque canta bonito. Y a mí no me tome en cuenta porque quizás mi voz es fea. Puede ocurrir eso, hermano. Quizás el pastor solamente le gusta la una hermana porque toca bonito el órgano y a la otra no. Hermano, si usted se encuentra en esa condición, usted simplemente dele gracias a Dios por lo que le ha tocado. Señor, a pesar de mi situación, yo te doy gracias, Señor. Y Dios que lo está preparando, lo está probando en ese instante, un día lo levantará para que usted sea una persona que verdaderamente agrada al Señor con el toque de los instrumentos, hermano, o con el canto de la alabanza. Entonces, amados hermanos, esto estaba pasando en la iglesia de Filipenses. Habían dos bandos. ¡Wow! Cuidado con eso, hermano. Ojalá aquí esto no ocurra, hermano. Aquí somos una sola familia, un solo pueblo y todos somos hermanos. Y aquí no hay espacio para la envidia ni para el resentimiento, hermano, porque somos el pueblo de Cristo, hermano. Pero otros lo hacen con buenas intenciones. Sí, hay un grupo pequeño que es el que predica la palabra, o toca el instrumento, o canta las alabanzas, oiga, obedeciendo. Por eso, hermano, yo sé quién obedece de las hermanas que cantan las alabanzas y quién no. Se dijo una vez que tienen que cantar himnos y salmos, y yo sé quién lo está haciendo y quién no. Pero va a llegar el día en que tome decisiones también, hermano. No crea, yo todo lo dejo a un buen tiempo, hermano. Porque esta congregación tiene que alinearse a lo que el Señor enseña, a lo que es la primera iglesia, una iglesia obediente a las cosas del Señor. Asimismo, las hermanas que tocan los instrumentos deben de hacerlo bajo los lineamientos de lo que Dios enseña, hermano. Y no solamente ella, sino todo el pueblo, el hermano que arregla los instrumentos, la hermana que barre, todo observo, hermano. La hermana que predica la palabra, todo observo. Todo hay que hacerlo bajo el orden de Dios, hermano. Sé que quizás a muchos aquí no nos está gustando el mensaje de hoy, porque nos está obligando a, aparte de ser santos, a ser comprometidos y honestos con el Señor, hermano. Honestos. 16.
Estos últimos, o sea, a los que predican la palabra con buenas intenciones, estos últimos lo hacen por amor. Amado hermano, ¿quién es alguien que predica la palabra por amor? Oiga, no es solo el hecho de salir a predicar. A mí me agrada cuando mi hermana, yo le escucho y dice, y he tenido las dificultades, no he tenido dinero para subirme a tal bus y tal cosa y no tenía plata. Y ella solamente esperaba en el Señor. Eso es confiar en Dios. Eso es tener plena confianza en su proveedor, en su protector, en su guardador, que es Jehová de los ejércitos, hermanos. Por eso, amados hermanos, si nosotros creemos en Dios, Dios mismo nos proveerá en toda situación. Y el que predica por amor, amados hermanos, por favor, afuera con el teléfono. Y el que predica por amor, hermano, nunca se quedará enredado en su casa, pase lo que pase. Si está enfermo, aún enfermo saldrá a predicar la palabra. Si está enferma, aún enferma vendrá a cantarle al Señor. Si está enferma, aún enferma vendrá a tocar el instrumento ante el Señor. Pero ese es quien le ama verdaderamente. Por eso dice, pero estos últimos lo hacen por amor. Cuando yo tengo amor, amado hermano, nada ni nadie me detiene de estar en la presencia del Señor, hermano. Solo un aplauso, me alegro por esa una. El resto parece que no le hace pena. Aquí no estamos por aplauso. El aplauso tiene que ser reconocimiento de que la palabra le está llegando, hermano. Hermanos, la palabra, cuando nosotros predicamos por amor, hermanos, o hacemos algo por amor, hermanos, oiga, nada nos detendrá. Usted no se da cuenta que cuando habla con amor, las palabras solitas comienzan a fluir de su boca, hermano, aunque no conozca bien las escrituras. ¿A nadie le ha pasado esto? Pocos. Hermanos, a veces yo no preparo mensajes y cuando hablo la palabra a cierto grupo de personas, el Señor toma el control de ese tiempo. Yo lo siento, hermano. Y solito comienza a fluir la palabra de Dios en mi boca. Eso es solamente para el que le cree y le ama, hermano. Pero no al que está por religiosidad en este lugar. Bien, amados hermanos, el verso 17 dice, al 16 mismo, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Pablo quiere decir, a mí el hombre no me levantó, como lo hacen muchas congregaciones, hermano. Muchas congregaciones levantan pastores, levantan ancianos, levantan ministros, y por eso estas congregaciones, aunque tengan harta gente, son un fracaso, hermano. La cantidad de gente no determina que esa obra es del Señor, hermano. Es la calidad de gente la que está formando esta congregación, es la que determina si es el pueblo de Dios o no, hermano. Por eso, amados hermanos, Pablo reconoce que él fue levantado por Cristo. ¿Y por eso para qué? Para la defensa del Evangelio. Porque Cristo sabía quién era Pablo. Pablo había sido preparado en la lengua romana. En ese pueblo había sido preparado con la mejor preparación. Pero no es esa preparación la que le iba a llevar a difundir de mejor manera el Evangelio, no. Sino que la palabra de Dios, con el conocimiento que él tenía, podía llegar aún a autoridades gubernamentales. Por eso es que, mi amado hermano, esto nos está enseñando que no todos los hermanos de la congregación están capacitados para llegar a las personas que deben de llegar. O sea, no puedo enviar a mi hermana X, que conoce muy poco, a donde el presidente municipal. Tendría que ir yo.
Pero sí debo enviar a mi hermana Eti, que conoce poco, donde una persona que también no tiene mucha preparación, o quizás poca preparación. Pero hay algo que el Señor nos enseña en su palabra, que Él es Dios Todopoderoso. Que si nosotros le creemos a Él completamente, Él pone palabras en nuestra boca. Así sea que la mujer que no conozca mucho y el hombre que no conozca mucho está ante el presidente de la República, Dios le hará decir cosas que nunca imaginó decir. Pero son casos cuando la persona paga el precio, hermano. Amén, hermano. Sigamos. 17. Aquellos predican a Cristo. O sea, ¿quiénes son aquellos? Los que predican por amor. O sea, Pablo, la iglesia de Filipos, que era el grupo de personas que predicaban por amor. Dice, aquellos predican a Cristo aquellos predican a Cristo por ambición personal. O sea, el grupo negativo. Y no por motivos puros. Mire lo que dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. O sea, hay hermanos, no les podría llamar hermanos porque no son hermanos. Hay ministros, creo que es el mejor calificativo, que dirigen iglesias, hermanos, que tienen la preparación en la palabra de Dios, solo el conocimiento intelectual, para dirigir ciertas congregaciones, pero lo hacen por motivos económicos. Otros por envidia. Otros por contienda. Vamos a hacer quedar al hermano X porque me cae mal. Y se paran predicadores en contra del ministro de Dios. Así eran los escribas y fariseos. Ellos eran ministros también de la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente, amados hermanos, ellos no vivían para Cristo. Por eso Pablo está enseñando, amados hermanos, que el ministro de Dios siempre debe de predicar dirigido por Dios. Amén. Amén. Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. O sea, Pablo estaba consciente de que había una férrea oposición. Amados hermanos, había una férrea oposición. Amados hermanos, él estaba consciente de que muchos cristianos, entre comillas, se estaban oponiendo al evangelio que él predicaba. Por eso, bendito Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, es lo que nos pasa el día de hoy a nosotros también, hermanos. Nos pasa que también hay gente que quiere dañar al hombre que vive para el Señor. Por eso, hermano, cuando usted vive para Cristo, hermano, va a levantarse gente contra usted. Gente que verdaderamente no quiera que el evangelio avance. Amén, amén, hermanos. Amén. 18. Perdón, hermanos. Verso 18. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, dice, ya sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrando. Pablo dice inicialmente, ¿qué importa? A Pablo no le afecta en lo mínimo lo que está pasando con este grupo de hermanos que está tratando de tirar abajo el ministerio de Pablo. Hermanos, y nosotros debemos aprender de esto, hermanos. Ustedes recordarán algunos de los que estamos aquí, cómo verdaderamente se oponían al crecimiento de esta obra, hermano. A toda costa se levantó un grupo de gente que quería tirar abajo este ministerio, hermano. Pero el Señor lo sacó, hermano. Lo sacó.
y están ahora en otra cosa, pero no en el Señor, hermanos. Aunque prediquen de Dios, pero no viven para el Señor, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo yo digo amar a mi hermano, a Dios, si odio a mi hermano? Por eso, amados hermanos, nosotros debemos estar conscientes de la palabra, hermanos. Darnos cuenta que Pablo no se está dejando intimidar por este grupo de personas que quiere que el ministerio de Pablo se caiga. Y sea como sea, dice, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Pablo reconoce que hay ciertas personas envidiosas que predican la verdad, sí, pero está llegando el mensaje a muchos lugares. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a los discípulos de los fariseos? La verdad dicen, escúchenlos, porque la verdad están hablando. Ellos hablan la verdad, escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, están haciéndole un favor al Evangelio, al predicar el mensaje, pero a la vez no se están salvando porque su corazón está torcido. Luego dice, es más, seguiré alegrándome. Pero ¿de qué se alegra Pablo? ¿De los hermanos que están en esas dificultades? No. Se está alegrando de que el Evangelio, aún por parte de los envidiosos, está llegando a otros lugares. No importa los medios que se estén usando para que el mensaje llegue, pero está llegando. Está llegando la palabra verdadera, pero está llegando hacia personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Porque sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Aquí quiero enfatizar, hermano. Pablo no se sintió solo. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que sus hermanos de la iglesia de Filipo estaban orando por él. Hermanos, si yo me encuentro en dificultades, ustedes deben de orar por su pastor. Si la hermana que predica el mensaje está en dificultades, nosotros como hermanos debemos de orar por ella, para que el mensaje no se detenga, hermano. Cualquier hermano de esta congregación que quiera llevar el mensaje y esté bajo nuestro conocimiento, nosotros debemos orar por él o por ella. La iglesia siempre debe de estar orando por sus hermanos. Y esto es lo que más debemos estar preocupados, hermano. Orando los unos por los otros, como enseña la palabra. Luego culmina este versículo diciendo, todo esto resultará en mi liberación. Amados hermanos, Dios libera de la cárcel a Pablo, pero lo libera ¿cuándo? Cuando la palabra ha sido ya entregada casi a todas las personas que estaban en aquel lugar, en aquella cárcel. Ustedes saben que Dios libera a Pablo de una manera milagrosa. Hace que haya un terremoto y en aquel momento las cadenas de Pablo fueron rotas y las puertas de las cárceles fueron abiertas. Y ellos se escondieron, hermano, no es que se fueron. Y el guardia que estaba de custodio de estos presos se asustó mucho, que dijo, ya no veo a nadie, de seguro me matarán. Y él se iba a quitar la vida. Y Pablo le dice, no lo hagas. Porque nosotros estamos aquí con todos los presos. Y este hombre, ¿qué cree que hizo? No se mató, pero a la vez se arrepintió
y le dio su vida a Dios. Su alma se salvó. ¿Se da cuenta, hermano, cómo aún en la cárcel Dios hace grandes maravillas? Verso 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Es que con los sufrimientos de Pablo, no es que la gente se dedicaba a verlo a Pablo, sino que muchos han de haber meditado en esto. Este hombre que una vez persiguió a la iglesia, mató a muchos de los cristianos, hoy sufre por ella. ¿Qué tiene esta iglesia que Pablo está motivado a sufrir por causa de esta creencia? Y eso es que pudo haber llevado a muchas personas también a convertirse a Cristo, hermanos. Por eso es que nuestro testimonio siempre va a ser de gran ayuda para que las almas se conviertan, hermano. No es de coger simplemente aprenderme 2, 3, 4 versículos de memoria y salir a predicar. No, hermano. Hay que tener una vida ejemplar. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de ser luz para el mundo. Y la luz solamente es por medio de nuestro gran testimonio, hermano. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos amar, andar en santidad, en rectitud, en integridad de corazón. Entonces, amados hermanos, estamos dándonos cuenta que el Evangelio no simplemente significa estar metido aquí, sentado, escuchando un mensaje, sino que hay que realizar acciones, llevar el mensaje, vivir una vida apartada de lo malo, tener una vida sacrificada por el amor de Cristo. ¿Cuánto usted está dispuesto a renunciar por amor de Cristo, hermano? ¿Cuánto está dispuesto a renunciar, hermano? Muchos no respondemos, hermano, porque sabemos que hay algo en ese mundo que amo más, que no me deja servir a Cristo, hermano. Seamos capaces de abandonar muchas cosas para Cristo, hermano. Amén. Amén. 21. A ver, 20, creo que estaba... el 20. La esperanza de Pablo dice que en nada seré avergonzado. Pablo hablaba de que su forma de vivir era en santidad y nada ni nadie podría señalarlo. Oiga, ¿no le ha pasado a usted que alguien le quiera señalar y decir, tú dices ser hermanito, pero tú has de ser borracho, has de ser mentiroso? Y usted puede contradecir libremente eso, hermano. ¿No le ha pasado a usted eso? Casi a nadie, ¿no es cierto? A mí sí me ha pasado, hermano. ¿Cuántos han querido destruirme? Les digo, hable con toda libertad, porque el Señor me enseña que para ser su ministro, primero tengo que vivir apartado de lo malo. Tener un buen testimonio, hermano, no es cosa fácil, pero tampoco imposible. Es algo de querer tenerlo, hermano. ¿Cuántos quieren tener un buen testimonio delante del Señor, hermano? Pero, hermano, si quieres tenerlo, entonces cambiemos nuestra vida, hermano. Nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas, hermano. Ser evangélico es ser religioso. Ser cristiano es ser apartado de todo lo malo, hermano. ¿Qué desea ser usted? ¿Cristiano o religioso? Entonces, hermano, el Señor le da la oportunidad esta noche de dejarlo todo por amor de su nombre. Amén, hermano. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, Pablo estaba reconociendo que ya sus pensamientos no eran lo que controlaba lo que salía de su boca. Sus pensamientos no eran lo que controlaba vean para acá, por favor, lo que salía de su boca, sino lo que Cristo
le decía que hable. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, oiga, Él es el que habla a través de nuestra boca, hermano. Cuando usted y yo tenemos a Cristo, vivimos bajo la dirección de Cristo. Pensamos como Cristo piensa. Amamos como Cristo ama. Por eso qué triste es ver dentro de una congregación hermanitos peleones. Yo me entristezco mucho cuando veo hermanos que se pelean. Quiere decir que Cristo no gobierna su corazón. Yo me entristezco mucho cuando veo hermanos que no vienen. Cristo no gobierna sus pensamientos. Pablo nunca dejó de estar en la obra. Me entristezco mucho cuando hermanos no cenan, porque lamentablemente están peleados con su hermano. Eso nos está enseñando el Señor en esta noche, hermano. Mucho no nos gusta esta palabra porque nos impulsa a cambiar de manera de pensar, hermano. Nosotros queremos estar escuchando historietas que nos distraigan, pero no es eso lo que el Señor nos ha llamado a aprender. El Señor nos ha llamado a aprender palabra santa que nos lleve a una verdadera transformación de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, hermano. Nosotros debemos de cambiar para el Señor y para el bienestar de nuestras vidas y de nuestras familias. Ya dejemos de estar en las congregaciones solamente para escuchar un cultito más. Por eso es que no crecemos, hermano. Hermano, no es necesario aprender con elocuencia toda la Biblia. Usted con que viva íntegramente delante de Dios, hermano, eso a usted nadie lo va a poder señalar. Nadie podrá decir nada en contra suyo, hermano. Íntegramente. Una vida ejemplar, hermano. Y Dios se agradará tanto de usted, como se agradó de Pablo, como se agradó de Esteban, como se agradó de María, la misma madre de Jesús. Una mujer que no predicó tanto, pero vivía íntegramente, hermano. Por eso es que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo estaba viviendo íntegramente dirigido por Cristo, hermano. Porque si él vive bajo la carne de Pablo, hubiera cometido tantas fallas, hermano. Y el morir es ganancia. Si aún predicando este evangelio la gente quiere matarme y logra matarme, es porque el Señor lo ha permitido. Y si muere predicando el evangelio, hermano, ¿a dónde cree que va el hombre que muere en esa condición? A la presencia de Dios, hermano. Y tendrá ganada la vida eterna, hermano. Pero si usted muere siendo evangélico, enfiestado en cosas terrenales, en esa condición, no se salvará, hermano. Porque muere lejos de las cosas que el Señor quería que usted haga. Por eso el Señor dice, mi familia solamente son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de Dios es que usted todos los días le adore y le exalte en cuerpo y alma, hermano. Cuerpo y alma. Quizás a muchos no nos está gustando este mensaje. Como sé que también a los que escuchen el video no les va a gustar. Porque es lo que menos quiere la gente, cambiar, tener un nuevo estilo de vida como Cristo nos enseñó, hermano. Porque eso nos conlleva a dejar muchas cosas de afuera, hermano. Pero esa ya está bajo su responsabilidad, hermano. Usted es el que toma la decisión. Yo lo que hago en esta noche es solo entregarle el mensaje. Usted decide. Usted toma la decisión. Usted quiere seguir en lo mismo, siga en lo mismo. Usted quiere seguir perezoso, siga perezoso. Usted quiere seguir enfiestado, siga enfiestado. Usted quiere seguir durmiéndose, siga durmiéndose. Pero cuando Cristo venga, usted no será llevado a las bodas del Cordero, hermano. No será llevado.
Porque usted no imitó primero a Cristo, luego tampoco imitó a Pablo, como nos está enseñando en esta noche. Sigamos. Ahora bien, el verso 22. Si seguir viviendo en este mundo, mire lo que dice Pablo, representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Verso 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir con Cristo y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Está reconociendo Pablo. Y el verso 24. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. 25. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance de la fe. Amado hermano, Pablo estaba consciente, desde el verso 22, que en la vida de él habían dos posibilidades: de morir o de seguir vivo si Dios lo permite. Él quería estar vivo en este mundo, ¿para qué? No para seguir disfrutando de las cosas de este mundo. Él está diciendo, como dice en el verso 24, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. O sea, él quería seguir cuidando del rebaño y seguir ganando almas para el Señor, hermano. Para él era muy importante las almas. Pregunto al pueblo en esta noche, ¿para ustedes es importante las almas? ¿Cuánto está dispuesto a hacer por ellas? Ahí nos quedamos callados. ¿Se da cuenta, hermano? Si para mí es importante las almas, yo predico la palabra como sea, a donde sea y en el tiempo que sea. Pero muchos tenemos 10, 20 años viviendo en el Evangelio y ni siquiera le predicamos a nuestros familiares. Qué triste condición, hermano. Eso habla muy mal de usted. Pablo nos está enseñando que él anhelaba quedarse en el mundo para salvar más almas para el Señor. Pero si es la voluntad de mi Dios que yo muera, mucho mejor estoy en la presencia del Señor. ¿Cuántos desean morir en Cristo? Entonces denle un aplauso que él se lo merece. No a mí, a él. Pablo nos está enseñando que si nosotros amamos verdaderamente a Dios, no nos debe preocupar lo que nos pasa, hermano. Sí, a veces nos entra un poco de miedo. Vamos a predicar en las Malvinas. ¡Uy, ese lugar! Tanto delincuente, tanto drogadicto, hasta nos van a violar. Ay, hermano. Si a Dios le place, por decir esas palabras, en su misma casa le pasa eso. Amados hermanos, Pablo no le preocupó nada de estas cosas. Pablo tenía un alto reconocimiento en el Sanedrín, hermano. Pablo gozaba de grandes privilegios dentro de la cúpula del Sanedrín. Era reconocido como una gran autoridad. Vivía bien. Tenía amigos de quilates, hermano, de la alta esfera. Pero Pablo no le importó esas cosas, dijo que lo tuvo por basura y se transformó en un harapiento predicador del Evangelio. Harapiento, usted ha visto cómo verdaderamente era la vestimenta de los personajes bíblicos, hermano. Pablo dejó todo por causa del Señor. Él estaba a expensas de lo que la gente le pueda dar.
Él vivía del evangelio, pero no como los que hoy, estos pastores de hoy en día hacen con muchas iglesias que son vivos que viven del evangelio. Sangran a las ovejas, le sacan hasta el último centavo y se lo llevan a su casa. Y terrible, muchos de ellos, no todos. Pablo vivía del evangelio en buena manera, solamente recibía el alimento y pocas cosas para lo necesario. Ese es un buen ministro de Cristo, que se conforma con lo que Dios le da. No está esperando, ¿por qué no me mandan en un carro a predicar a la 20.000? Coja una bicicleta que está cerca a la 20.000 y vaya y predique la palabra de Dios, hermano. Hay gente que va a pie a la 20.000, pero somos tan cómodos que si no nos pagan el carro no nos movemos. No, hermano. Aprendamos de ellos, hermano. Hagamos sacrificios por el Señor, por las cosas de Dios. Amén, hermanos. 26. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. O sea, si ellos imitaban a Pablo en esto que él padecía por causa del evangelio, Pablo les estaba diciendo, cuando yo regrese a la iglesia en Filipo, que los iba a encontrar justamente de una manera satisfactoria, o sea, como un pueblo que verdaderamente adora y sirve al Señor. Si ustedes verdaderamente en esta noche están poniéndole mucha atención a este mensaje, más adelante se convertirán en verdaderos ministros de Dios. Pero algunos quizás no lo hagan porque la palabra les aburre, les causa pereza y les causa sueño. Qué tristeza. Pero bien por los pocos que aprecian este mensaje. Sigamos, 27. Pase lo que pase, dice Pablo, compórtense, miren, de una manera que digna del evangelio de Cristo. Pablo les está diciendo, si ustedes son cristianos, aprendan a vivir como verdaderos cristianos, amándose. Cuando lleguen a la iglesia, salúdense con amor. Sientan el deseo de estar aquí, en este lugar, porque es en este lugar donde yo me encuentro con mi verdadera familia, mi familia que me va a acompañar en la adoración a mi único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que está enseñando Pablo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo nos está enseñando, amados hermanos, que aunque no esté el pastor, aunque no esté la autoridad principal, hermano, ustedes manténganse firmes en la palabra del Señor. Hermano, usted no se ha puesto a pensar en la posibilidad de que quizás en esta noche el Señor me lleve. ¿Qué va a hacer usted ahí? Tiene que levantarse alguien. ¿Qué harán ustedes? ¿Se quedan de brazos cruzados? Tiene que levantarse alguien. Hermano, hasta el día de hoy usted ha tenido harta enseñanza. Si usted no ha aprendido la palabra de Dios es porque usted, lamentablemente, hermano, es un descuidado. ¿Sí, hermano? Es un descuidado. Porque no puede decir que aquí no hubo palabra de Dios. Aquí ha habido harta palabra, hermano. Es usted el que no quiere aprender, hermano. De aquí debe de salir de su casa, no ir a ver los resultados electorales. Debe de salir a su casa a seguir leyendo las escrituras, hermano. Deje los resultados electorales para la gente que no conoce a Cristo. Es el Señor el que tiene el control de todas las cosas en la tierra, hermano. Y nosotros debemos de estar preocupados no por las cosas del mundo, sino por lo que Dios nos enseña. Preparándonos para cuando Cristo venga a llevarnos, hermano. ¿Cuánto lo esperamos?
Entonces denle un aplauso, hermano. ...28... y sin temor a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Oiga, acuérdense los fariseos, ¿qué pasó con ellos, hermano? El evangelio significó para ellos la destrucción de ellos, no porque el evangelio es destructivo, es por el odio que ellos tenían a la palabra, que era Cristo, hermano. Y si nosotros como ministros de Dios, como hermanos de la fe, tenemos gente que nos odia tanto, nos quiere hacer daño, eso rebotará contra ellos, hermano. Hemos tenido personas que han querido destruir esta obra, hermano, y ellos han sido destruidos primero. No perdamos la fe, hermano, en nuestro Dios. Dediquémonos a lo que Dios nos ha mandado, que es a seguir preparándonos para llevar el mensaje a donde este no ha sido llevado todavía. 29. A ver, 28 mismo. Lo cual es para... No, está bien, 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también... aquí me quiere... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y por qué algunos se van de la iglesia cuando sufren? ¿Por qué algunos se van de la iglesia cuando sufren? ¿Sabe por qué? Porque ellos no sirven para la obra del Señor. Nunca nacieron de nuevo. Nunca supieron la voluntad del Señor. Dios no quiere que nosotros suframos, pero Él quiere ver hasta dónde somos capaces de llegar por amor a su nombre. Es como una madre con su hijo recién nacido, dice que es capaz de dar la vida por ese pequeño. ¿Y por qué no podemos hacerlo por Dios? ¿Por qué no podemos hacer por Dios lo mismo? Si Él dio su vida por nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Los verdaderos cristianos tienen que ser personas que padecen por el Señor Jesucristo, por su palabra, por la propagación del Evangelio. O sea, no es estar cómodo en una congregación como muchos creen. Oiga, muchos creen esto. Ahora está entendiendo. Solo pocos entenderán esto. Que este camino es para el que esté dispuesto a padecer y a sufrir. Porque el mismo Jesús, por causa de mi nombre, seréis aborrecidos por todas las gentes, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, cuidado con los que queremos tener una vida fácil y cómoda dentro de la iglesia. No la va a encontrar. Al menos aquí no la va a encontrar. Allá afuera sí hay algunas. 30. Y el último. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Cuál es esa lucha? Lo que estaba padeciendo por la causa de Cristo. Pablo estaba, al decir sosteniendo, estaba permaneciendo fiel a pesar de los sufrimientos. Por eso, hermanos, cuando yo escuche que hermanos aquí tienen dificultades y dejen de venir, nunca nació de nuevo. Es donde, excelente, hay que venir más, hermano. Si estoy enfermo, más hay que venir. ¿Por qué no viene el hermano? Es que le dolía el dedo gordo del pie. Qué terrible, hermano. Hermanos que por una pequeña dolencia no vienen. Me encontré con una hermana de esta congregación. ¿Por qué no va, hermana? Es que el ventilador... Por favor. Eso no es razón para quedarse en su casa. Tenemos en poco las cosas del Señor, hermano. Si el ventilador
haciendo baño, siéntese en un lugar donde el aire no le llegue, pues hermano. Hay diferentes ubicaciones. Pero la más fácil, no ir a la iglesia. Siempre todo contra Dios. Todos nos encarnizamos contra Dios, siendo que Él es el que da todo por nosotros, hermano, hasta entregar a su propio Hijo en rescate de nuestras almas. Y mire cómo nosotros le pagamos, traicionándolo. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, amados hermanos, en conclusión a este mensaje, Pablo nos está enseñando que no importa lo que usted y yo padezcamos en esta obra, sigamos adelante, hermano. Porque lo que nos espera es algo grande que no se lo gana fácilmente. Usted sabe que obtener el premio conlleva mucho sufrimiento. Amén, hermano. Que la paz del Señor sea con usted.